La salvación no se pierde, siempre y cuando tú seas un... Hoy en Gozo y Luz TV vamos a hablar de uno de los temas, una de las preguntas que más se debate en la actualidad en las redes sociales. ¿Se puede o no se puede perder la salvación? Vamos a analizar las dos perspectivas bíblicas. Vamos a analizar los textos que usualmente se citan para argumentar que la salvación no se pierde. Pero también vamos a ver los textos donde dice e indica que la salvación sí se puede perder. Como siempre, te invito a que te quedes hasta el final del video para que recibas la información completa y así una conclusión más acertada respecto a esta pregunta. En este video vamos a ver 4 aspectos respecto a este tema. El primero es, vamos a ver los textos que se citan para argumentar en contra de que la salvación no se pierde. Número 2, los textos que indican que la salvación sí se puede perder. Número 3, ¿cuál es el origen de esta enseñanza? Número 4, ¿cuáles son los grupos o las iglesias que actualmente siguen esta enseñanza? Y al final vamos a hacer una reflexión. Te invito nuevamente a que te quedes hasta el final para que conozcas la información completa acerca de este tema y obviamente te sea de bendición. Soy Gersaín Gómez y estás en Gozo y Luz TV. Bienvenidos. Comenzamos. En primer lugar quiero citar la argumentación que los que defienden la postura de que la salvación no se pierde dicen lo siguiente: yo entro por gracia, pero la mantengo por obras. No, tú entras por gracia y se mantiene por gracia. Y la verdad es que esto es correcto, la salvación es por gracia de Dios. Pero ¿sabes una cosa? Sin embargo, las obras sí son requeridas de parte de Dios para nosotros. Mire, vamos a ver qué dice Romanos capítulo 2, versículo 6. Dice lo siguiente: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Obviamente está hablando del juicio de Dios, en el cual Dios pagará a cada uno según sus obras. Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el crecimiento de Dios. Llevar fruto. Dios nos pide y nos demanda llevar fruto en toda buena obra. Entonces, ciertamente las obras sí son requeridas de parte de Dios. Ciertamente somos salvos por gracia, pero ahí están los textos donde Dios nos demanda de las obras. Apocalipsis 2:5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Haz las primeras obras. Después de que te arrepentiste o después de que caíste, Jesús está mandando que te arrepientas, que te levantes, que recuerdes de dónde has caído para que te levantes, para que te restaures y hagas tus primeras obras. Sigue diciendo, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Ahí está el Señor Jesús demandando obras de parte de nosotros. Y mire lo que pasa en el gran juicio final, hablando de las obras. Mateo 25, versículos 41 en adelante. Dice lo siguiente: entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Ahí está el Señor Jesús en el gran juicio final demandando obras de los seres humanos. Y mire lo que le pasó a este grupo de personas que fueron condenados por no tener obras. Si tú no te presentas con frutos, mira lo que va a pasar, ya leímos el texto. Entonces, efectivamente, las obras sí son requeridas. Vamos ahora sí a los textos que las personas que enseñan en contra de que la salvación no se pierde, vamos a los textos que usualmente utilizan ellos. Primera carta de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros.
pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Muy bien, el apóstol Juan dice de ellos, no eran de nosotros. Él sabe que nunca lo fueron, de hecho. Juan está hablando de personas que niegan a Cristo, siendo quizá o estando quizá en la iglesia de una manera quizá hipócrita, están negando a Cristo. Mira lo que dice el versículo 22. Leímos el 19, ahora el 22. Dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Seguramente Juan está hablando de estas mismas personas en el versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Claro, estaban quizá en la iglesia, pero nunca pertenecieron a la iglesia. Pero el punto aquí es que estamos hablando de personas que están en la iglesia, que aceptaron honestamente al Señor, que fueron bautizados y que ahora están permaneciendo en la iglesia. Este tipo de personas, este tipo de creyentes, ¿pueden perder la salvación? Ese es el tema, de eso estamos hablando. Otro texto está en Juan 10, 27 al 29. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y yo y el Padre uno somos. Muy bien, el punto aquí no es que seamos arrebatados. Cuando Jesús dice que nadie las arrebatará de la mano de mi Padre, pues obviamente tiene toda la razón. No estamos discutiendo si somos arrebatados o no. Estamos hablando acerca de que si podemos nosotros perder la salvación. Nosotros mismos nos descuidamos, nosotros mismos nos desanimamos, nos alejamos de la iglesia, nos enfriamos. En ese momento estamos descuidándonos. ¿Sí? No es el tema que alguien venga y nos arrebate de la mano del Señor. Ese no es el punto. Filipenses 1:6, fíjese lo que dice. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así es. Eso es totalmente cierto. Mientras estemos en Cristo, Dios mismo estará perfeccionándonos en esa buena obra. Pero mientras estemos en Él. Cuando ya no estamos en Él, las cosas cambian, por supuesto. Y vamos ahora a los textos que indican que la salvación sí se puede perder. Y aquí hay muchísimos más textos que indican efectivamente que la salvación se puede perder versus contra los textos que dicen que la salvación, o por lo menos así lo entienden, que la salvación no se pierde. Hay muchísimos textos que indican lo contrario, que sí podemos perder la salvación y que nos exhortan a cuidar la salvación. Bueno, vamos al primero. Hebreos 2:2. Mire lo que dice. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es decir, que el escritor a los hebreos nos está exhortando a no descuidar la salvación. Porque si tú la descuidas, ¿cómo vas a escapar si tú mismo descuidaste tu salvación? No es que vino el diablo y te arrebató de la mano de Dios, no es que Dios te descuidó, no es que falló la gracia de Dios. No. El escritor está hablando de uno mismo, que uno mismo descuida su salvación. ¿Sí? No la descuides tu salvación, de eso está hablando el escritor. ¿Sí? Nadie te va a arrebatar de la mano del Señor, simplemente tú te descuidas. ¿Cuándo? Pues cuando te alejas de la iglesia, cuando te desanimas, te apartas, tú mismo te estás desanimando, tú mismo te estás separando y quizá tú mismo estás cayendo en pecado. Hebreos 6, del 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Es imposible, dice, que aquellos
que una vez gustaron la gracia de Dios, el don celestial, pero que recayeron, ¿sí? Dice, es imposible, ¿sí?, que sean otra vez renovados. Ya no se puede, ¿sí? ¿Por qué? Porque es culpa de uno como cristiano. Uno como creyente se descuida, ¿sí? La gracia de Dios no falla, el poder de Dios no falla. Uno como ser humano es descuidado y fallas. Entonces te caes tú de la presencia de Dios. Hebreos 10, 25 al 27. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Si pecas voluntariamente, no es que falle la gracia de Dios, no es que Dios falle, no es que Jesús falle, Dios no falla. Si tú pecas voluntariamente, ya por ti no queda ningún sacrificio. Tú mismo caes en condenación. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Eso es lo único que queda cuando tú pecas voluntariamente, cuando tú te apartas de Dios. Segunda de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados a juicio. Dios mismo no perdonó a los ángeles, que te hace pensar que a ti sí te va a perdonar si tú descuidas tu salvación. Seguimos en Pedro. Ahora el 20 al 22 está hablando del mismo tema, estamos en el mismo contexto. Segunda de Pedro 2, del 20 al 22. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Ahí está, son vencidos. Uno mismo es vencido cuando estás descuidado, cuando no estás en oración, cuando no te estás alimentando de la palabra de Dios, cuando dejas de congregarte, tú estás siendo descuidado. ¿Qué va a pasar contigo? Vas a ser vencido por la tentación, vas a ser vencido por el pecado. No es que falle la gracia de Dios, tú mismo te estarás condenando cuando no estás cuidando tu salvación. Filipenses 2:12. Miren, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Para qué Pablo le escribe a los hermanos que estaban en Filipos? ¿Para qué les dice que se ocupen en su salvación con temor? Si la salvación no se pierde, y obviamente que está hablando con cristianos que fueron restaurados del pecado, nacieron de nuevo, están perseverando, ¿para qué les escribe que se ocupen en su salvación? Si la salvación no se pierde, entonces Pablo está equivocado aquí. ¿No crees? Pero realmente Pablo les está escribiendo eso porque él mismo sabe que la salvación se puede perder y nos está advirtiendo, nos exhorta a no descuidar nuestra salvación, a ocuparnos en ella con temor y temblor. Mateo 24:13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Para qué Jesús nos manda perseverar? ¿Para qué Jesús nos manda a ser constantemente fieles? Si la salvación no se pierde. Una vez que Jesús ya te restauró, una vez que naciste de nuevo, ¿para qué nos manda que perseveremos? Si la salvación no se puede perder. Y Apocalipsis 2:5. Recuerda por tanto de dónde has caído. Has caído. Recuerda de dónde has caído. Y arrepiéntete y haz las primeras obras. Otra vez aquí encontramos las obras. Jesús está demandando que hagas obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Ahí está. Si tú estás caído, ¿qué sigue para ti?
la exhortación de Jesús, que te arrepientas, que te levantes y comiences haciendo tus primeras obras, porque de lo contrario tú vas a caer en la condenación si no te arrepientes. Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Jesús puede borrar tu nombre del libro de la vida. Está exhortándonos que necesitamos vencer, porque de lo contrario nuestro nombre puede ser borrado del libro de la vida. ¿Qué significa esto? Que sí, efectivamente, podemos perder nuestra salvación. ¿Quién lo dice? Jesús. Él mismo nos está exhortando a no ser descuidados y nos está exhortando a vencer. Pero necesitamos vencer para que nuestro nombre permanezca inscrito en el libro de la vida, porque de lo contrario va a ser borrado y eso es sinónimo de condenación. En tercer lugar, ahora sí, ya que esta enseñanza no es apostólica, no es de Jesús, Jesús y los apóstoles nunca enseñaron que la salvación no se pierde, entonces ¿de dónde nos ha llegado esta enseñanza? Mire, esta enseñanza tiene su origen en un teólogo francés llamado Juan Calvino. Juan Calvino desarrolló la enseñanza de la perseverancia de los santos. Esta decía, Juan Calvino enseñaba, que aquellos que Dios ha elegido y regenerado por su Espíritu Santo no pueden perder la salvación. Dios los perseverará hasta el fin. Pero Jesús mismo dijo, el que persevere. Jesús no dijo, yo te voy a perseverar hasta el fin. Jesús dijo, el que persevere. O sea, esta enseñanza, por más de que sea Juan Calvino, un hombre que hizo grandes aportaciones al movimiento de reforma protestante, pero esta enseñanza no es bíblica, esta enseñanza no es de Jesús. Él dice en su enseñanza que Dios nos perseverará o nos preservará hasta el fin. Pero Jesús dice, el que persevere hasta el fin. ¿Sí? Entonces, esta enseñanza no es bíblica, es de Juan Calvino y no es correcta. Ahora bien, en cuarto lugar, ¿qué grupos religiosos o qué iglesias siguen actualmente esta enseñanza? Bueno, pues hay varios, principalmente las iglesias reformadas. Y hay un pastor famoso que enseña exactamente eso, alega y discute que la salvación no se puede perder. Los presbiterianos también vienen de Juan Calvino, algunas de los bautistas reformados, algunos evangélicos reformados, son los grupos religiosos que actualmente practican y enseñan que la salvación no se pierde. Pero tú ya lo sabes, no es una enseñanza bíblica, los apóstoles no enseñaron así, Jesús no enseñó así. Tú ya tienes la información completa. Muy bien, conclusión. ¿Se pierde o no se pierde la salvación? Pues la salvación no se pierde siempre y cuando tú seas un cristiano fiel, un cristiano consagrado a Dios, que persevera y sí, además que haces obras, o sea, frutos dignos de arrepentimiento, como diría Juan el Bautista. Si tú eres de ese tipo de cristianos, siempre perseverando, eres fiel, haces obras, tienes frutos, la salvación no se pierde, tú no vas a perder tu salvación. Pero si por el contrario eres un cristiano que solamente eres dominguero, un cristiano calientabancas, eres una higuera estéril, nunca has dado un fruto en 5, 10, 15, 20, 30 años de cristiano, no tienes ni un frutito, ni para remedio, como diríamos acá en México. Entonces, y todavía estás creyendo que con ese nivel de cristianismo tú eres salvo, pues déjame decirte que estás en peligro. Tu salvación no está garantizada siendo ese tipo de cristiano. Necesitas levantarte. Apocalipsis 2:5, lo vamos a leer otra vez. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Si tú eres un cristiano que nunca has dado un fruto en años y aún así estás creyendo que tú eres salvo, no olvides Apocalipsis 2:5. Jesús te está exhortando a que recuerdes de dónde has caído. Además que te levantes y además que hagas
obras. Sí, Jesús pide y demanda obras. Muy bien, vamos a una reflexión. Si tú eres de los cristianos que cuida su salvación, o sea, tu relación con Dios, y si al final de los tiempos tú descubres y te das cuenta que la salvación no se perdía, ¿sabes qué va a pasar contigo? No va a pasar nada, no perdiste nada, no vas a perder nada. Pero si por el contrario, tú convenientemente crees que la salvación no se pierde, y digo convenientemente porque a muchos quizá les conviene pensar que la salvación no se pierde para seguir en sus carnalidades. Si tú eres de ese tipo de personas y al final descubres que efectivamente la salvación sí se perdía, cuando tú lo descubras va a ser demasiado tarde. Así que, ¿quién pierde más? ¿Los que creemos que la salvación se pierde o los que creen que la salvación no se pierde? Ahí está, ahí te lo dejo. Entonces, deseo que este breve estudio te sea de bendición, deseo que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. Si no te has suscrito a mi canal y si no sigues mi página, te invito a que lo hagas y además que me dejes un bonito like para que de ese modo mis videos se posicionen de una mejor manera. Nos vemos en el siguiente video. Que Dios te bendiga.